En el video anterior comenzamos a estudiar las 7 trompetas, que son el pago de Dios contra los 3 grupos que desde la fundación de su iglesia la han perseguido. Y estudiamos las primeras 4 trompetas. La primera trompeta, el granizo y fuego mezclado con sangre, representa las guerras judeo-romanas, que fueron el castigo contra los judíos, representados aquí por la tercera parte de los árboles. La hierba verde es un símbolo de alimento y sustento, y dice que toda la hierba verde se quemó, lo que representa el hambre sufrida durante el sitio. De eso hablamos cuando estudiamos el sermón profético de Jesucristo, de cómo los que ostentaban el poder acapararon todos los suministros dentro de Jerusalén, arrebatándoles por la fuerza el sustento a los más débiles, y de cómo, en sus luchas internas, los diferentes bandos destruyeron las provisiones que cada uno había acumulado de esa manera, para poder soportar el sitio. Así el hambre se propagó hasta llegar al punto en que las madres se comieron a sus propios hijos. La segunda trompeta, donde algo semejante a un monte en llamas es lanzado en el mar, representa las invasiones bárbaras, que fueron arrancándole pedazos al Imperio Romano, hasta que llegamos a la tercera trompeta, que pone fin al Imperio Romano de Occidente. La segunda trompeta comienza con los visigodos, y llega a su conclusión con los vándalos y la destrucción de la flota romana en el año 468. Esa, como dijimos, es la más grande victoria naval en la historia de la humanidad. Habrán otras batallas navales que hayan durado mucho más tiempo, y en las que hayan muerto muchísima gente, pero no hay ninguna otra batalla naval en la historia en la cual un bando haya destruido tantas naves enemigas. En cualquier otra batalla de la historia, usted puede sumar las naves destruidas de todos los bandos involucrados y ninguna de ellas llegará ni a la mitad de las naves romanas que los vándalos destruyeron en el 468. La tercera trompeta, la estrella que cae del cielo ardiendo como una antorcha y que cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas y los convierte en ajenjo, representa a los érulos, quienes dan el golpe final al Imperio Romano de Occidente. Pero la tercera trompeta también encierra un significado espiritual, cuando dice que la estrella ardía como una antorcha, símbolo de la verdad del Evangelio, y cuando dice que las fuentes de las aguas, símbolo del Espíritu Santo, de purificación y santificación, se convierten en ajenjo, que es el nombre de la estrella. En otras palabras, la esencia de la estrella pasó al agua. Esto lo interpretamos políticamente como que el Imperio Romano de Occidente se convirtió en el reino érulo, pero espiritualmente representa la propagación de falsas doctrinas, de manera que lo que para esa época se le llama cristianismo era muy diferente a lo que era el cristianismo 2 siglos antes. Esas falsas doctrinas van a preparar el camino para la cuarta trompeta, en la cual la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas son heridos y se oscurece la tercera parte del día y de la noche, lo que representa las tinieblas espirituales de este periodo en que el anticristo adquiere su dominio. Continuamente se habla de la tercera parte como referencia a los 3 grupos que reciben los castigos presentados en las 7 trompetas. La primera es el castigo contra los judíos. La segunda y la tercera son los castigos contra los romanos. Y de la cuarta en adelante son los castigos contra la iglesia apóstata. Los castigos son proporcionales al mal causado. Por eso los judíos solo reciben el castigo de una trompeta. Los romanos reciben el castigo de 2 trompetas y los apóstatas del tiempo del anticristo reciben el castigo de 3 trompetas, mientras que la última trompeta es reservada para los apóstatas del tiempo del fin, cuando el anticristo se vuelva a levantar. En este video cubriremos la quinta y la sexta trompeta, que son los primeros 2 ayes. Otra cosa importante que notamos al estudiar las trompetas es cómo los castigos que estas traen parecen todos provenir del cielo. Y al final de la cuarta trompeta aparece un extraño mensajero en medio del cielo. La mayoría de las versiones dice un ángel, pero la traducción correcta es un águila o un buitre. Pero aunque la traducción ángel es incorrecta, la verdad es que ese águila o buitre representa a un ángel, pero no a un ángel de Dios. Esos ya están todos representados por los 7 ángeles. Ese águila o buitre en medio del cielo representa a un ángel caído, un demonio, revelando así quién es el verdadero responsable detrás de todo el mal que trae las 7 trompetas y que aparenta provenir del cielo. Apocalipsis 9, verso 1.
y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. En realidad el texto original dice que vio una estrella que había caído del cielo. Esta estrella no se ve caer como la que se menciona en la tercera trompeta. Se presenta como que ya ha caído sobre la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Dice que le fue dada la llave. Esa estrella ya caída no tenía la llave. La llave no le pertenecía, no la poseía, sino que le fue dada. O sea que el poder o la potestad representados por la llave no eran intrínsecamente suyos, le fueron concedidos. De la misma manera que el diablo no pudo hacer nada contra Job, sino hasta que Dios se lo permitió. Obviamente la estrella caída es el diablo, pero ese es el personaje oculto que mueve los hilos. El personaje histórico visible representado por esa estrella caída es Osmán o Otomán I, fundador de la dinastía otomana y del imperio otomano. La palabra griega que se traduce como abismo es abuso, que literalmente significa pozo del lugar sin fondo o pozo del abismo. Esa es la misma palabra que se usa en la Septuaginta en Génesis 1:2 para designar el océano primitivo que cubría toda la tierra antes de que comenzara la semana de la creación. Y en Job capítulo 41 se usa para designar los mares donde mora el Leviatán. Así que se está hablando del mar, símbolo de naciones, de muchedumbres y pueblos. Verso 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Si el mar representa las multitudes de las gentes, naciones y pueblos, esperaríamos que al abrir las profundidades del mar, lo que saliera fueran precisamente eso, multitudes de gentes. Y eso mismo es lo que saldrá. Ya hemos dicho que las estrellas representan a Osmán I, así que es obvio que lo que debe salir del pozo, o sea, de entre las multitudes de los pueblos y naciones, son los otomanos. Pero sin embargo, antes de que salgan esas multitudes, dice que sale humo que oscurece el sol y el aire. Ya sabemos el significado de la oscuridad, pues ya lo vimos en la cuarta trompeta. Nuevamente aquí tampoco se está hablando de oscuridad literal, sino de oscuridad espiritual. Hay errores y falsas doctrinas que preceden al surgimiento del Imperio Otomano. Y estamos hablando de la religión musulmana. Es necesario que entendamos que aunque el anticristo surgió por obra de Satanás, el enemigo que en esta quinta trompeta Dios utiliza para castigar a los cristianos apóstatas, también surge por obra de Satanás. Y seguro algunos argumentarán contra esto que estoy diciendo, usando las palabras del mismo Cristo, de que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y cómo puede ser posible que Satanás levante al anticristo y también levante un enemigo que lucha contra el anticristo. Si hay alguno que piensa de esa manera, le digo que se equivoca al extrapolar las palabras de Cristo y aplicarlas aquí. A nosotros nos puede parecer que las diferentes religiones compiten entre sí, pero al final el error es error, no importa la forma que tome. A nosotros nos puede parecer que todas las diferentes religiones compiten entre sí, pero ya sea cristianismo apóstata, sea islamismo, sea budismo, sea hinduismo, sea espiritismo, sea nueva era, sea cientología, sea astrología, sean platillos voladores, sea Nostradamus, sean profecías mayas, sea naturalismo, evolucionismo o ateísmo, a Satanás no le importa mucho que nosotros creamos siempre y cuando no sea la verdad. Es todo lo contrario. Mientras más religiones falsas haya, mejor es para el plan de Satanás, pues más difícil es para la gente encontrar la verdad y creerla. Muchos piensan que todas las religiones son distintos caminos que conducen a un mismo fin, pero eso es una verdad a medias, porque en realidad hay solo dos caminos, uno estrecho que pocos encuentran y que conduce a la vida eterna, y todos los demás caminos son solo carriles dentro del otro camino, el ancho. Y sí, todos esos otros caminos conducen a un mismo fin. Pero como dice, hay caminos que a los hombres parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y ese es el fin de todos esos otros caminos. El diablo es el instigador de todos los errores. Porque como decía una canción,
Esta tierra está llena de gente y cada cual lleva un mundo en su mente. Y el diablo ha preparado una religión, una creencia, una filosofía para cada gusto. A él no le importa cuál usted quiera creer, siempre y cuando no sea la verdad. Además, a nadie le debe impresionar que dos poderes bajo la influencia del diablo luchen entre sí. Pues básicamente, uno de los temas principales de Daniel 11 es la lucha entre la Iglesia Católica y el Estado, para ver quién domina sobre quién. Así que el humo que oscurece el aire y el sol es el islamismo, que se une a la oscuridad del catolicismo de la cuarta trompeta. Pero esta vez no se dice en ningún lado que la oscuridad sea parcial. Con la quinta trompeta la oscuridad se hace total, porque donde la dominación asoladora del anticristo no había podido ser impuesta, ahora dominaría el islamismo. De modo que entre el cristianismo apóstata y el islamismo arroparían todo el mundo. Y del humo salieron langostas sobre toda la tierra. Las langostas son una de las plagas de Egipto, pero aquí no se está hablando de langostas literales, sino de los turcos otomanos. Isaías 40:22 dice que Dios se sienta sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. No son langostas literales de lo que nos habla esta quinta trompeta. Las langostas son gente, son los turcos otomanos. Pero así como la cuarta iglesia y el cuarto sello comprenden un periodo muy largo, de casi 1000 años, así también la cuarta trompeta abarca un periodo extenso en el que ocurren muchas cosas antes de llegar a la quinta trompeta. Hay mucha historia entre el año 538 y la aparición de los otomanos, pero las profecías referentes a este periodo se han concentrado alrededor de la figura del anticristo. Nada se dice en las profecías sobre el islamismo, sino hasta esta quinta trompeta. Pero el islamismo es muy anterior a los otomanos. Por eso es que la quinta trompeta nos habla primero del humo que oscurece el sol y el aire, que representa el islamismo. Y después de eso es que nos habla de las langostas que representan a los turcos otomanos. Así que para tener un contexto de lo que estuvo ocurriendo en la parte oriental del mar Mediterráneo, mientras el anticristo alcanzaba su dominio en Occidente, trataré de hacer un rápido resumen. Para el año 613, Mahoma comenzó a predicar el islamismo, y al momento de su muerte había unificado toda la península arábiga. Sus sucesores continuaron la expansión por el norte de África y en Asia conquistaron Persia y le arrebataron Siria al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Y en Occidente se expandieron hasta ocupar casi toda la península ibérica, donde los musulmanes dominaron por 8 siglos. Aunque los árabes se expandieron rápidamente, en lo que concierne a atacar a lo que quedaba del Imperio Romano, o sea, al Imperio Bizantino, la verdad es que tras la conquista de Siria, Palestina y el Levante, los árabes comenzaron a pelearse entre ellos mismos, dándole un respiro al Imperio Bizantino. De modo que no fueron los árabes quienes destruyeron lo que quedaba del Imperio Romano. Entre el periodo de la expansión árabe hasta el momento en que los turcos aparecen en escena, los peores enemigos del Imperio Bizantino fueron los ineptos emperadores que lo gobernaron. Había una oligarquía que pretendía vivir a todo lujo, mientras que el imperio se empobrecía y su ejército se achicaba. Durante ese tiempo los bizantinos estuvieron luchando con los húngaros y los búlgaros. Pero desde Asia, por ambos lados del Mar Negro, comenzó a llegar otro enemigo, los turcos. Unos llegaron por el norte, alrededor del año 1046, y otros por el este. Y en el año 1064 le arrebataron Armenia al Imperio Bizantino. Pero esos turcos no son los turcos de la quinta trompeta. Es para este tiempo que comenzó el pulseo entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla, que resultó en el gran cisma, que separó a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa Griega. Los turcos del este se siguieron expandiendo y para el año 1070 habían entrado en contacto con los árabes, de quienes adoptarían el islamismo. Para ese tiempo el Imperio Bizantino estaba tan sumido en luchas internas de sucesión y de soldados y mercenarios rebeldes que los turcos se fueron apropiando de más y más territorios en Asia Menor, sin mayor resistencia por parte de los bizantinos. Y en el año 1074, el emperador Miguel VII les reconoce sus derechos sobre esos territorios, a cambio
de que lo ayuden en su lucha contra los soldados y mercenarios rebeldes. En el año 1078, Nicéforo III se alió con los turcos para atacar Constantinopla y derrocar a Miguel VII. El mismo Nicéforo poco después terminó luchando contra los turcos. En el año 1094, el emperador bizantino Alejo I, quien había derrocado a Nicéforo, envió una embajada a Occidente para pedir ayuda, lo que va a llevar al Papa Urbano II a proclamar en el año 1095 la primera cruzada a Oriente. Esa primera cruzada concluyó con el Imperio Bizantino recuperando gran parte de Asia Menor, el establecimiento de varios estados cristianos en Siria y Levante y la fundación del Reino de Jerusalén en el año 1099. Tras la muerte de Alejo en el 1118, su hijo Juan II expandió aún más el Imperio Bizantino, quitándole más territorios a los turcos. Las relaciones entre el Imperio Bizantino y los estados cristianos en Siria comenzaron a deteriorarse. Juan II fue sucedido en el año 1143 por su hijo Manuel I, en cuyos días se efectuó la Segunda Cruzada. Manuel derrotó a los serbios, le arrebató gran parte de sus territorios a los húngaros y derrotó a los turcos haciéndolos sus vasallos. Pero tras la muerte de Manuel I, el Imperio Bizantino quedó nuevamente a merced de emperadores incompetentes que llevaron el imperio nuevamente a la decadencia. En el año 1199 comienza a organizarse la Cuarta Cruzada, y la misma se organizó tan mal que en lugar de ser una cruzada contra los musulmanes, terminó siendo una cruzada contra católicos. Así, en julio del año 1203, los cruzados atacaron y tomaron Constantinopla. Y después de fallidas negociaciones con los emperadores, en abril de 1204, atacaron y tomaron la ciudad nuevamente, pero esta vez instalaron un nuevo gobierno latino, que duró hasta agosto del año 1261, cuando los griegos lograron reconquistar Constantinopla de manos de los latinos. Pero el Imperio Bizantino jamás volvería a recuperarse. De ese resumen, lo más importante que deben tener en mente es que el islamismo ya existía mucho antes de que sonara la quinta trompeta, y que los turcos ya llevaban un par de siglos en el vecindario. Quizás por eso es que se habla de una estrella ya caída, porque se trata de un enemigo que ya estaba presente. La quinta trompeta nos habla no de los turcos cuando se aparecieron por los alrededores del Imperio Bizantino, sino de la expansión de los turcos después de que los cristianos comenzaran las cruzadas y lograran conquistar toda la costa asiática del Mediterráneo. E incluso después de que el kurdo Saladín lograra una nueva ola de expansión árabe. Es más, aún los mismos árabes van a caer víctimas de la expansión turca. Como ya dijimos, la quinta trompeta representa específicamente la expansión de los turcos otomanos. Pero al igual que en el año 538, el anticristo no apareció de repente con todo su poder, sino que surgió como un pueblo pequeño que fue creciendo. Los otomanos tampoco aparecen de sopetón con todo su poder, sino que cuando entran en escena eran solo una pequeña tribu entre todas las tribus turcas. Continúa diciendo el verso 3: y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Las langostas normalmente no atacan a los seres humanos, pero se afirma que estas langostas tienen veneno de escorpiones, y los escorpiones no se cohíben de picar a los seres humanos. Pero por si acaso a alguien le queda la menor duda de que estas langostas surgen no para hacer daño a las plantas sino a los seres humanos, el verso 4 añade: y les fue mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Las langostas destruyen la vegetación, no a las personas, pero a estas langostas se les ordena que no hagan daño a ninguna cosa verde. Sus ataques deben dirigirse solo contra los impíos, que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Esto es una referencia a lo que ya estudiamos referente al 144.000. En las profecías los árboles simbolizan seres humanos, pero aquí no parece que ese sea el caso, a no ser que aquí los árboles representen a los seres humanos que sí tienen la señal de Dios en sus frentes. Verso 5: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos.
dice que a estos escorpiones se les permite atormentar a los hombres durante 5 meses. Aquí hay un periodo profético, 5 meses. Y ya hablaremos más adelante de esos 5 meses. Pero también se dice que les fue dado que no los matasen, que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y que desearán morir y la muerte huirá de ellos. Aquí hay un énfasis. 3 veces se dice que no habría muerte. Obviamente, en la guerra siempre hay muerte. Cuando dice muerte, no se refiere a muerte de individuos, sino a la desaparición total de quienes reciben el castigo, que es el cristianismo apóstata. La gente que aceptó al obispo de Roma y no solo creyó y obedeció la abominación asoladora que creó, sino que lo apoyó con sus riquezas y su poder militar. Las plagas de langostas cuando llegan arropan todo el campo. Ahora, imagínense unas langostas que no arropan los sembradíos ni los árboles, sino la gente, y que no los devora, sino que los atormenta picándolas continuamente con sus aguijones de escorpión. Así se describe aquí a los turcos otomanos, como una molestia continua que no provoca la muerte, o sea, la desaparición de estados católicos, pero hace a la gente, a los cristianos apóstatas, aborrecer sus propias vidas. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses a 30 días por mes son 150 días, que se traducen a 150 años. Ese es el tiempo de duración de esta quinta trompeta. Pero ¿cuándo es que comienzan esos 150 años? Para saberlo debemos ir a los orígenes del Imperio Otomano. El nombre otomano viene de Osman o Otman I. Como dijimos, la de Osman I era solo una de las muchas tribus turcas que se mudaron a los alrededores del Imperio Bizantino, huyendo de la expansión de los mongoles. De hecho, era una de las tribus más recientes, pues fue su padre quien la dirigió desde el Asia Central hasta Asia Menor, justo al sur del Bósforo. De modo que apenas llevaban una década allí cuando Osman I sucedió a su padre en mayo del 1281. Pero esa no es la fecha de inicio de los 250 años. Los 250 años comienzan cuando los otomanos comienzan a atormentar a los cristianos. El padre de Osman I había sido vasallo de los turcos selyúcidas, pero al asumir el mando, Osman proclamó su autonomía en el 1290. Pero ese tampoco es el año de inicio de los 150 años, pues a partir del 1290, Osman comienza a luchar y a someter no a los cristianos, sino a las otras tribus turcas a su alrededor. Pero el 27 de julio de 1299 se enfrentó y derrotó al ejército bizantino en la batalla de Bafea. Esa es la fecha en que comienzan los 150 años. Ahora, si usted busca en Wikipedia, le dirá que la batalla de Bafea ocurrió en el año 1302. Eso no es así. No crea todo lo que aparece en el internet. Cualquiera puede crear una cuenta en Wikipedia y editar la historia a su antojo sin ser historiador. Nosotros tomamos como referencia la obra de 1776, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, escrita por el historiador Edward Gibbon, quien sí fue historiador. Una idea propagada entre los protestantes es que estas langostas de que representan helicópteros, parte de una supuesta guerra durante los supuestos 7 años de dominio del anticristo que supuestamente involucrará a Rusia y a China. ¿Por qué dicen que representan helicópteros? Pues porque en su imaginación unos escorpiones con alas de langostas se les asemejan a helicópteros. Y como Rusia y China son frecuentemente la noticia del día en esta época, muchos aceptan cualquier interpretación profética que los incluya. La Biblia nada tiene que decir que se refiera a Rusia y a China de manera específica. Y las langostas de la quinta trompeta no son helicópteros en el futuro, sino las caballerías turcomanas de los ejércitos otomanos. Ahora, si 1299 es el punto de inicio de los 150 años proféticos, entonces los 150 años nos deben llevar al 1449. ¿Qué ocurrió en 1449? Nada en realidad. Bueno, se ocurrieron muchas cosas en 1449. Por ejemplo, en 1449 fue coronado el último emperador bizantino.
A lo que me refiero es que los 150 años son el tiempo de duración de la quinta trompeta. Pero esta trompeta nos continuará hablando de los otomanos y nos dará otro tiempo profético que debe ser sumado a los 150 años de esta quinta trompeta. Y es la suma de ambos tiempos proféticos lo que nos va a dar una fecha que la profecía quiere resaltar. Los 150 años son algo parecido a las 7 semanas de Daniel 9. Por sí solas no tienen gran importancia, pero al sumarla a las 62 semanas, la cosa cambia. La quinta trompeta, con sus 150 años, presenta el surgimiento y formación del Imperio Otomano, el cual durante esos 150 años logra dominar sobre toda Asia Menor y todo alrededor de la ciudad de Constantinopla. Pero el quinto sello bien enfatiza que atormentaría, pero no mataría. ¿Y por qué los turcos tuvieron a Constantinopla rodeada por casi un siglo sin dar el golpe definitivo? Porque en el 1402 los otomanos se fueron a hacer guerra a otras tribus turcas en el Medio Oriente y se metieron con una tribu que era vasallo de nada más y nada menos que el turco mongol Temerlán el Terrible. Eso provocó que el sultán otomano fuera vencido y capturado por Temerlán, y que Temerlán le arrebatara a los otomanos casi toda Asia Menor, y que los hijos del sultán otomano comenzaran a luchar entre sí para ver quién sería el próximo sultán. Pero aún con todo eso sucediendo en todo el Imperio Otomano, los europeos no pudieron vencer a los otomanos y deshacerse de ellos, sino que los otomanos continuaron atormentándolos, aunque sin destruirlos. Antes de que esos 150 años de la quinta trompeta terminen, los otomanos tendrán un nuevo sultán, se reorganizarán, reconquistarán todo lo que les había quitado Temerlán, se expandirán hacia Europa hasta el Danubio, acorralando a los serbios en un rincón, empujando a los romanos a otro y tocando las puertas del Imperio húngaro. También habrán varias cruzadas contra los otomanos durante esos 150 años, ninguna de las cuales logrará detener a los otomanos. Si no es por la aparición de Temerlán y por las guerras internas, nada hubiera detenido a los otomanos. Pero como ya estaba predicho, las langostas atormentarían, pero no matarían. Verso 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. En esta apariencia se esconde la verdadera naturaleza de estas langostas. Como dijimos, son las caballerías turcomanas aparejadas para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. La palabra que se traduce como coronas es estéfanos, que son las coronas de la victoria. Cristo y los redimidos tienen coronas de oro. Pero estas langostas primeramente no tienen coronas, sino algo que parecían coronas. Y segundo, no son de oros, son semejantes al oro. De modo que la victoria que obtienen estas langostas no es el mismo tipo de victoria de Cristo y los redimidos. No es una victoria espiritual sobre el pecado que confiera la vida eterna. Es una victoria temporal. Es el tipo de victoria que otorga al vencedor cosas materiales, no espirituales. Continúa diciendo el verso 7. Y sus caras como caras de hombres. Los instrumentos de este castigo son seres humanos. No unas criaturas fantásticas, parte langosta, parte caballo, parte escorpión, parte hombre, parte león, que literalmente van a venir a este planeta a atormentar a los seres humanos. Son hombres montados a caballo que vienen en enormes ejércitos semejantes a enjambres de langostas. Pero que contrario a las langostas, no vienen a hacer daño a la vegetación, sino a la gente. Verso 8. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres. Ya sabemos lo que simbolizan las mujeres en la profecía. Y aquí se añade el detalle de que tenían cabellos como cabellos de mujeres, para indicar que hay un aspecto religioso envuelto en este asunto, pues nos habla de las victorias de los turcos otomanos que adoptaron el islamismo sobre los cristianos apóstatas. Aunque el islamismo es una religión creada tomando cosas del catolicismo y cosas del judaísmo, no es una religión cristiana como tal. Por eso solamente se dice que tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. También ya sabemos que representan los leones. Los leones son símbolos de fuerza y fiereza. Verso 9. Y tenían corazas como corazas de hierro.
También el hierro es un símbolo de fuerza. Es el metal usado en Daniel para representar a Roma. Y ahora es usado para representar al reino que va a terminar con lo que queda del Imperio Romano. Y que va a durar por muchos siglos. Y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Nuevamente se mencionan caballos. Muchos se enfocan en el estruendo de las alas para decir que son helicópteros, o cualquier otra cosa menos caballos. Pero los helicópteros son lo único que hace ruido. También los carros con muchos caballos que corren a la batalla hacen ruido. Verso 10. Y tenían colas semejantes a la de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Nuevamente se habla de las colas de escorpiones, y nuevamente se habla de los 5 meses, que son los 150 años de duración de la quinta trompeta. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, que significa ruina o destrucción, y en griego Apolión, que significa destructor. Este ángel o mensajero del abismo es la misma estrella caída que ya identificamos, a la cual se le dio la llave del abismo. Por eso es que se le llama ángel del abismo, porque le han dado la llave del abismo. En Proverbios 30:27 dice que las langostas no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. Sin embargo, estas langostas de la quinta trompeta sí tienen rey. Es el ángel del abismo. Ese ángel del abismo es Osman I, el fundador del Imperio Otomano. Su primer ataque contra el Imperio Bizantino, que según Gibbon aconteció el 27 de julio de 1299, marca el comienzo del periodo de tormento de 5 meses, o 150 años. Verso 12. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Está hablando del mismo altar en donde el ángel había ofrecido las oraciones de los santos. Y si la voz proviene del altar y es Cristo quien está junto al altar, entonces esa voz es la voz de Cristo. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que han estado atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles que se mencionan aquí no son los mismos que Juan había visto antes sobre los 4 puntos cardinales, que tenían poder para retener los vientos a fin de que no soplasen. Aquellos 4 ángeles impedían la destrucción, y además tenían poder mundial. Pero los 4 que se presentan aquí no están para impedir la destrucción, sino más bien para provocarla. Y además, su poder no es mundial, sino que está limitado a un área geográfica en específico. En la quinta trompeta vimos langostas que venían no a destruir, sino a atormentar. Pero ahora, en esta sexta trompeta, no se dice que solo habrá tormento, sino que el verso 15 claramente dice: para matar la tercera parte de los hombres. Algunos relacionan a los 4 ángeles con los 4 sultanatos en que fue dividido el Imperio Otomano, que son Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Yo creo que identificar quiénes son esos 4 ángeles, o mejor dicho, mensajeros, o mejor aún, mensajeros de destrucción, identificarlos es irrelevante. Es más, a mí no me parece que la profecía encierra la intención de que identifiquemos a esos 4 mensajeros, pues lo importante no son ellos, sino su obra. Se dicen que son 4, no porque sean específicamente 4, sino por lo que el número 4 representa. En la Biblia el número 4 tiene un significado similar al número 7. Tanto el número 4 como la figura cuadrada representan perfección, algo completo a lo que no le falta nada. En este caso, esos 4 mensajeros de destrucción, aunque como ya dijimos tienen un poder limitado a un área geográfica específica, el número 4 representa que la van a abarcar total y completamente. Nada se les va a escapar.
Aunque el Imperio Húngaro es el reino fronterizo del Imperio Otomano, esta sexta trompeta, al igual que la quinta, es el castigo contra la cristiandad apóstata, que ha estado persiguiendo y matando a los verdaderos cristianos durante toda la Edad Media. Y ese castigo no se limitará al Imperio Húngaro. Todas las naciones de Europa que continuaron apoyando a la Iglesia de Roma durante el periodo de esta sexta trompeta, por más lejos que estuvieran del Imperio Otomano, sufrirán a causa de la sexta trompeta, pues todos estuvieron invirtiendo sus riquezas y sus ejércitos en las cruzadas contra los otomanos y sufriendo las consecuencias. Aquí también se vuelve a hablar de la tercera parte. Ya de esto hemos hablado. Las 7 trompetas son los castigos previos de Dios contra los perseguidores de su pueblo, que han sido 3: los judíos, los romanos paganos y el cristianismo apóstata. Por eso es que continuamente se hace mención de la tercera parte, porque cada castigo va dirigido a uno de esos 3 grupos. Dice además el verso 15 que aquellos 4 ángeles estaban aparejados para la hora, día, mes y año. Esa hora, día, mes y año es el segundo tiempo profético que debe ser sumado a los 150 años de la quinta trompeta. Un año son 360 días. Recuerde que siempre usamos el calendario lunar, que es el que se usa en la Biblia, y no el solar, que viene no de la Biblia sino de los romanos. 360 días en tiempos proféticos son 360 años. Un mes lunar son 30 días, que en tiempos proféticos son 30 años. Un día es un año y una hora es la 24ª parte de un día, que en tiempos proféticos sería la 24ª parte de un año, que son 15 días literales. De modo que la hora, día, mes y año son 391 años y 15 días, que sumados a los 150 años de la quinta trompeta nos dan 541 años y 15 días. Ya sabemos que el punto de inicio es el 27 de julio de 1299. Pero si quieren saber cuál es la fecha que señala esta profecía de tiempo y cuál es el evento que ocurrió, tendrán que esperar a que estudiemos la visión del ángel parado con un pie sobre la tierra y otro en el mar, y con un librito abierto en su mano. Verso 16. Y el número de ejército de los de a caballo eran 200 millones, y oí el número de ellos. Los 4 mensajeros ejecutan sus castigos por medio de un gran ejército de caballería. El número dado no debe entenderse como un número literal. No se trata de 200 millones literales, sino que eso es solo un número que representa la enorme cantidad de soldados y jinetes por medio de los cuales los 4 mensajeros castigarán al anticristo y a los estados que lo apoyan. Verso 17. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Los jinetes del capítulo 5 tenían corazas de hierro, símbolo de fortaleza, pero estos tienen corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y aunque ya hablamos en el video anterior de lo que el fuego representa, al decir jacinto nos da a entender que no se está hablando de los materiales en que está hecha la coraza, sino de los colores. El fuego representa el color rojo o anaranjado, el jacinto es el color turquesa y el azufre representa el color amarillo. Sin duda una referencia a los coloridos uniformes de los otomanos, en especial de la Guardia Real o Jenisarios. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Nuevamente el símbolo de fiereza y fortaleza. Y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Algunos ven en el fuego, humo y azufre una referencia al uso de la pólvora y las armas de fuego, que comenzó en ese tiempo. Y ciertamente, un fusil disparado por un soldado a caballo bien parecería a la distancia como si saliese fuego de la boca del caballo. Pero además, el fuego, humo y azufre son paralelos con el fuego, jacinto y azufre. Verso 18. De esta plaga fue muerta la tercera parte de los hombres. Y lo repito una vez más, del fuego, del humo y del azufre, que salía de la boca de ellos. Durante los primeros 150 años de la quinta trompeta, las bombardas fueron introducidas por los europeos al campo de batalla. Pero ahora, en la sexta trompeta, los turcos también disponen de armas de fuego. Como ya dije, el fuego, humo y azufre son paralelos al fuego, jacinto y azufre. Es una referencia
a que quienes traen la plaga son aquellos vestidos de fuego, jacinto y azufre. Y el fuego, humo y azufre es a su vez la plaga que mata a la tercera parte de los hombres. Esa plaga que mata a la tercera parte de los hombres es en efecto la pólvora. Fuego, humo y azufre. El fuego de la explosión, el humo que la explosión produce y el azufre que se refiere al olor de la pólvora. Verso 19. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabeza y con ella hacían daño. Tal y como ocurre con las langostas de la quinta trompeta, muchos interpretan esto literalmente, como que unas criaturas con cabeza de león y colas de serpiente vendrán para castigar a los pecadores. Y claro está, para ellos eso aún está en el futuro, pero ni es literal ni está en el futuro. Que tengan cabeza de león por el frente y cabeza de serpiente por detrás, lo que quiere decir es que aquello a lo que estas criaturas representan no es fácil de destruir. Durante los poco más de 3 siglos que comprende el periodo de esta sexta trompeta, el Imperio Otomano alcanzará su máxima expansión. Durante los 391 años y 15 días de la sexta trompeta, los turcos serán una fuerza con cabeza por delante y por detrás, que los europeos no sabrán cómo vencer. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El verso 20 es una crítica directa a la idolatría del catolicismo. Como ya hemos dicho, los turcos adoptaron el islamismo, que es lo que podemos llamar una religión iconoclasta. Mientras que por otro lado, los católicos se presentaban al campo de batalla con sus cruces, sus vírgenes, sus santos patrones, solo para ser derrotados vez tras vez, evidenciando que sus cruces, vírgenes y santos son vanidades que no tienen poder alguno para salvar, ni en el campo de batalla, ni espiritualmente. Pero con todo y eso dice el pasaje que no se arrepintieron de las obras de sus manos para que adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Pero la idolatría no es lo único que se critica de la Iglesia Católica. Dice que tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron de sus homicidios, o sea, no se arrepintieron de las persecuciones que se encadenaron contra gente que eran mejores que ellos. Tampoco se arrepintieron de sus hechicerías, o sea, de las falsas doctrinas y supersticiones contrarias a la Biblia que abrazaron. Tampoco se arrepintieron de su fornicación. Y esto es verdad, tanto hablando espiritualmente como literalmente. Espiritualmente se refiere a la unión de la iglesia con el Estado, pero literalmente hablando es una referencia a la inmoralidad sexual de la cual no se escapaban ni aún los mismos papas. Tampoco se arrepintieron de sus hurtos o trampas, que no se limitan al hecho de robar, sino que incluyen mentir, codiciar y aún matar para conseguir lo deseado. Esta sexta trompeta, como hemos dicho, es, junto con la quinta trompeta, parte del castigo previo que Dios envió contra el cristianismo apóstata, por perseguir a los verdaderos cristianos. Pero como acabamos de ver en estos últimos versos, ese castigo previo no produjo arrepentimiento. Por eso es que hay una séptima trompeta, porque así como se les dijo a los mártires del quinto sello que aún habría más mártires, de la misma manera habrá más cristianos apóstatas que los perseguirán. Para ellos está reservada la séptima trompeta. Hasta que llegaremos en este video. Pero en el próximo video no estudiaremos la séptima trompeta. Pero lo próximo que tiene el libro de Apocalipsis para nosotros es la visión del ángel parado con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, y con un librito abierto en la mano. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.